TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. ¿Qué tal ese promo? Una disculpa. Queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros o que nos observan, recuerden que estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el canal 120, en el 20 de su TV abierta o en www.tvunam. Gracias a los amigos de radio y de TV UNAM. Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola, Lisa, gracias, buenos días. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de ESA? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Estamos en una cabina distinta porque todo ha tenido que ser distinto el día de hoy. Hay algunos ajustes técnicos que estamos intentando, ¿cómo se dice? Iba a decir campechanear, pero no, debe haber una palabra mucho más elegante. Estamos intentando sobrellevar entre todos. Sí. Y nos está saliendo bastante bien, gracias al guerrero equipo de radio de TV UNAM que siempre nos sacan de todos los apuros. Estábamos hablando fuera del aire de qué bueno está ese promo de Libros UNAM con su canción de Chava Flores. Acá se ríen de este lado. Ya luego les vamos a contar quién hizo ese promo que nos ha dado tanta risa. Y nos ha gustado muchísimo escuchar, por supuesto, lo que ocurre en Radio UNAM, ver lo que está pasando en TV UNAM y seguir discutiendo muchos temas ahora que venimos regresando del Festival Internacional Cervantino. Lo decíamos al principio de esta hora, no es fácil reencontrarnos con la ciudad como está, tampoco es fácil reencontrarnos con las noticias, con el mundo, con el dólar, con el peso, con todo como está. ¿Cómo ves esto, Miguel Ángel? Sí, digamos, el remanso que representó el Festival Cervantino también significó ver otro tipo de realidad que también tenemos en Guanajuato, que es una realidad social compleja. Vimos con el proyecto Ruelas la pequeña radiografía, el pequeño asomo a una sociedad muy empobrecida en el Bajío, que representa un gran espectro de personas que no tienen agua, que no tienen luz, que tienen muy pocos recursos, pero que sin embargo son capaces de salir adelante gracias a la cultura, a la participación y a la visibilidad que da el reconocimiento también de su pobreza y de su vulnerabilidad, pero también de su fortaleza social, ¿no? Su tejido. Te quedaste, Miguel Ángel, algunos del Primer Movimiento nos tuvimos que ir volando. Tú tuviste el placer de quedarte todavía, si no me equivoco, un par de días más por allá, o si no es que un día más. ¿Qué más pudiste ver del Cervantino que recomiendes para seguir haciendo la invitación a los que todavía tienen? Queda mucho Cervantino. Exacto, tienen la oportunidad de ir y de seguir consultando lo que hay. ¿Qué fue lo que más disfrutaste, Miguel Ángel? Bueno, fue muy interesante ver a Jan Cherhal, que es una apuesta de la nueva canción francesa, que solamente estuvo un día, que no va a estar en la Ciudad de México ni en otros escenarios, porque ella se iba prácticamente el 14, pero alguien que está en las redes y que es fácil de visualizar y que impresionó muchísimo fue Jan Fabre, que es un artista belga que viene del ballet de Beaux-Arts de Bélgica, que son perfectos, ¿no? Sin embargo, ¿Cómo sí, perfectos? Perfectos en la ejecución, es muy impresionante ver esa dimensión de la corporalidad, o sea, cómo el cuerpo llega a esa perfección, como lo llegamos a ver en su momento, todas las visiones del cuerpo caducan, pero como vimos a Carl Lewis en algún momento en el atletismo, ¿no? Bailarín es alguien que deconstruye el movimiento del ballet de una manera extraordinaria. Es un ballet dedicado, es una pieza dedicada a la búsqueda de su padre, es una pieza sobre el duelo, y bueno, fue una de las cosas que, a pesar de que está en YouTube, que está accesible,
fue impresionante verlo en el Teatro Juárez. Qué maravilla. Habrá que seguir compartiendo los contenidos del Festival Internacional Cervantino en nuestras redes sociales y acercarnos a lo que va a pasar, porque todavía queda, como bien decías, Juan Inés, mucho Cervantino por delante, mucha fiesta cultural, que es la que más nos gusta, fiesta artística y cultural. Y pues sí, ya les queda compartimos. mucho Cervantino. Hasta donde sé, teníamos un reporte de Cindy Dulce, ¿no? Sí. De una postal sonora de Por Siempre Joven, el Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia en el Cervantino. Frida, sí, en el Cervantino. Es un trabajo que realizaron Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, nuestras reporteras, que ya están, a las que dejamos a cargo del changarro cuando nos Ahí fuimos. se quedaron, vamos a escucharlo. Esta postal ahí está y nos encanta. Le mandamos grandes abrazos a Dulce y a Cindy, que se fusionan en un solo ser cuando se van al Festival Internacional Cervantino. Ya iremos. ¿Cuál era el nombre de la Sin fusión? Dulce. ¿Sin Dulce o Dulcindy? Sin Dulce. Sin Dulce. Pues nos cae muy bien que nos sigan mandando estos audios, que nos sigan compartiendo lo que está ocurriendo del otro lado. Y nos llegaron comentarios de todos los colores y sabores sobre nuestra transmisión, tanto para radio como para TV UNAM. Los tomamos todos en cuenta, disfrutamos muchísimo y sí, vamos a hacer más transmisiones como esa. Creo que la que sigue, si no me equivoco, es Guadalajara. Pues si no nos invitan a otro lado antes. Si no- Nosotros vamos a donde nos inviten. Llévenos. Entonces, llévenos. Y ha sido muy interesante, perdón, un apunte rápidamente, el Cervantino atrajo la postal sonora que acabamos de escuchar de este ballet folclórico, es interesante, vino el ballet folclórico del Estado de México y se cumplen 100 años de María Hernández, que es una compañía, Sí. el ballet folclórico de México es una compañía muy polémica porque entre la lentejuela, la shakira y las tradiciones étnicas que ha recuperado ha sido muy interesante, esa contemporaneidad entre el espectáculo y la etnicidad. El ballet del Estado de México trajo 5 etnias, la revisión de 5 etnias y su contemporaneidad. 2 horas en la Alhóndiga congelados, pero pues sí valió muchísimo la pena. Hubieras grabado por ahí unos Sí, audios, sí, creo, Miguel Ángel sí, Quemal. lo que pasa es que estaba así en el palomar hasta arriba y no se veía tan bien, se veía la coreografía, pero era difícil. ¿Cómo le gustaría a uno tener una Tascam Sí. integrada cuando todas estas cosas Sí. ocurren? Oigan, nos tenemos una sorpresa de la producción. Vamos a escucharla precisamente con Frida Saldívar y regresamos. Ecos Cervantinos 2017. 2017. Ecos Cervantinos. Ecos Cervantinos. Y ya están en la línea Cindy Pérez Ramírez o Dulce García o las dos. ¿Quién está ahí? Hola Inés, buenos días, Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien, un saludo al auditorio. Ya te portaste porque hace frío en Guanajuato, ¿verdad? Más bien así llegué. Ok, cuéntanos qué han visto, qué están haciendo, qué nos traen. Pues les contamos que el día de ayer, en el marco de la edición número 45 del Festival Cervantino, pues tuvimos la oportunidad de presenciar el espectáculo Circa Circo en el Auditorio de Minas, donde se presentó una obra llamada La Varieté, en la que desaparecen, digamos que las fronteras de los géneros para hacer visible lo escénico en la música. Uno de los principales objetivos de la obra fue el romper con esa barrera entre la risa y la llamada música seria. Pero mejor, ¿qué les parece si escuchamos la cápsula que preparamos sobre esto? Gracias, Adelante. Dulce. ¿Acaso es un evento para niños? Eso preguntaba el público que asistía a Circa Circo bajo la dirección de Pierre Rollier. Nunca lo supieron. La obra rompió con los paradigmas de algún público en particular. Un payaso malabarista armaba un surrealista circuito para un pastelazo final. Ya brincaba aquí, ya bailaba allá, ya se paseaba entre el público, ya aparentaba la escritura de un importante documento personal al ritmo roto del clarinete, el saxofón, la trompeta, el piano, diversos instrumentos de percusión, el acordeón y el cello. Sin duda, una apuesta nunca antes vista en el Cervantino.
La Variété, escrita en 1976 por el argentino Mauricio Kagel, es sin duda la más cercana representación de lo que el mismo autor consideraría lo más serio que conocía, el humor. Previo a este extraordinario espectáculo, Pierre Rollier comentó lo que significa para él presentarlo al público mexicano. La música que fue escrita en la época barroca en México. Des caractéristiques très particulières. Que tiene características muy particulares realmente. Ce qui est intéressant justement, par exemple, dans la musique. Lo que es interesante justamente. On prend de la musique baroque en Allemagne, en France, en Italie et au Mexique. Ya sea que hablemos de la música barroca en Francia, en Alemania, en Italia o en México. On peut dire superficiellement que c'est la même grammaire. Voilà, es que podemos decir superficialmente que es la misma gramática. Mais par contre, il y a cette force d'un pays ou d'un peuple, je sais pas, enfin après les notions c'est un peu space, voilà. Mais pero hay algo, hay como una especie de fuerza de un país, de un pueblo, a lo mejor es una noción discutible. De mettre avec cette grammaire comme comment dire, un langage vraiment très particulier, très reconnaissable. C'est-à-dire que je peux... y es que con esta misma gramática usa cierto tipo de lenguaje muy reconocible. El concierto espectáculo combina números asociados con el género vodevillesco, relacionado con la comedia teatral. Cada una de las partes recurre a un elemento musical predominante, armonía con valor temático, multirritmo o la textura o dinámica musical. Así, el Festival Internacional Cervantino ofrece al público este 2017 nuevas propuestas artísticas, en las que no se sabe si algo será para niños o adultos, si tendrá ritmo o no, si podrá ser una obra teatral o no. Lo que sí se sabe es que hay que verlas. Para Radio UNAM, Dulce García. Ecocervantinos 2017. ¿Acaso es un evento para niños? Eso preguntaba el público que asistía a Circa Circo bajo la dirección de Pierre Rollier. Nunca lo supieron. La obra rompió con los paradigmas de algún público en particular. Un payaso malabarista armaba un surrealista circuito para un pastelazo final. Ya brincaba aquí, ya bailaba allá, ya se paseaba entre el público, ya aparentaba la escritura de un importante documento personal. En un escenario sin más recursos que el trabajo de 5 actores, se dibuja un paisaje que narra las historias entrelazadas de 5 mujeres que dan cuenta de la violencia en nuestro país. La rabia, interpretada por alumnos universitarios de la Compañía de Artes del Campus de Guanajuato, escrita y dirigida por David Eudave, expone las desapariciones, la migración, las violaciones y los asesinatos. Rodeado por todo lo que está pasando en el país, de pronto dije, creo que urge, o sea, ya me tardé en contar esta historia, ¿no? Surgió a partir de una materia de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, que se llama Puesta en Escena. Hay como un proceso, o sentimos nosotros que hay como un proceso de normalización, ¿no? Entonces sentimos nosotros que era necesario, urgente, seguir hablando de esto, con todas las dificultades que tiene. De repente para algunas personas es un poco más complicado que para otras, porque bueno, el tema es fuerte, ¿no? El lenguaje es fuerte. Y es que la puesta en escena sacude por instantes que parecen resonar una y otra vez. Y el público pues ha habido de todo, desde público que no conecta, ¿no? Y dice, ay no, qué horror, yo no quiero venir al teatro a ver estas cosas, lo cual me parece completamente válido, y es una respuesta. Ya es catártico eso. Hasta, por ejemplo, recuerdo en una ciudad cercana que se llama Juventino Rosas, donde nos tocó que un señor se acercara con una flor en la mano a media función, ¿no? Se quedara allí viéndola y aventara la flor, ¿no? No pretendemos cambiar al mundo, hombre. Yo sé que bueno, el arte es uno de los reductos donde es más difícil o de pronto más utópico, ¿no? No pretendemos eso. Como una confrontación, es un ¡ey, despierta! La obra de teatro La Rabia, que ya ha recorrido varios municipios del estado de Guanajuato, estará además del Festival Internacional Cervantino 2017 en la Muestra Nacional de Teatro. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Te escuchamos, Dulce. Ahora soy Cindy. Cindy, ¿cómo estás, querida Cindy?
Muy bien, y no ustedes te cómo digo que están. Les mando un gran abrazo. Te abrazamos, Cindy. Cuéntanos un poco más qué estás haciendo en este momento, dónde te encuentras, te mueres de frío, hace calorcito, más de lo que han visto por allá. Los primeros días hacía frío, pero ya ahorita ya está arreciando el calor. Les comento que para este día vamos a tener el coro de la Universidad de Guanajuato interpretando música sacra francesa del siglo XIX. Tendremos también las vibraciones afrocaribeñas con el colectivo músico-visual Sistema Solar, y bajo la batuta del maestro Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México tejerá el panorama musical de Rusia de antes y después de la Revolución de Octubre. Oye, Cindy, no te quiero ni contar, pero Sistema Solar, que se escribe, si no me equivoco, con Y. Así es. Es una verdadera delicia. Si tienen la oportunidad de quedarse un buen rato por allá, no, lo van a disfrutar profundamente, de verdad. Y hay que decirlo, hoy justamente Edith Citlali Morales de la FUNAM le dedica la curaduría musical a los coros, y ojalá que hubiera posibilidad de recuperar algunos de estos audios del coro de Guanajuato para poder enriquecer esta conversación. Claro que sí, de hecho en un ratito más, en menos de una hora, estaremos platicando con los chicos de Sistema Solar. ¡Wow! Perfecto. Mañana les tendremos todos los pormenores. Será interesante lo que nos digan, porque en tanto en la cápsula de Circa Circo como en la de La Rabia, es muy sorprendente lo que sucede cuando el arte y la propuesta y el contenido social y político y el discurso social y político se unen. Creo que será parte importante de este Cervantino. Sí, justamente esa variedad de disciplinas también, de escenarios, que invitan también a reflexionar, ¿no? O sea, en la cápsula de Dulce era incluso, a pesar de que era humor, también un poco de reflexión, y pues obviamente en la obra de teatro de La Rabia era el principal objetivo, ¿no? Pues sigan trayéndonos cosas, sigan dando vueltas por la ciudad de Guanajuato. Aquí esperamos todo aquello que nos quieran compartir, y cuídense mucho. Así es, nos mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento y también a su auditorio. Un abrazo para ustedes, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, desde el Festival Internacional Cervantino. Ecocervantinos 2017. Ecocervantinos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que México se mantiene en la mesa de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en una posición constructiva para modernizarlo. ¿Cómo le dijimos al principio del programa? El cuarto round. Este ya es como el cuarto round. A ver, asimismo declaró que estos tiempos tienen que alcanzar para ver los temas que son realmente del interés de las partes negociantes, pero nadie dijo que las 7 rondas son las únicas que se van a tener. Lo que estamos diciendo es que los intereses están alineados para, a más tardar, estar listos al comienzo del próximo año. Hijo, vamos a ver de qué se trata todo esto. Sí, con respecto a si existe una coordinación con el equipo de Canadá, Guajardo aseguró que el tratado es un trabajo conjunto de 3 países con decisiones claras, algunas alineadas con una parte y otras con otra, pero no es una negociación dispareja de 2 contra 1. También eso es algo importante que tenemos que analizar entre todos, pero mejor hacerlo con los expertos, y por eso esta mañana nos acompaña el doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Él, como ustedes bien saben, él es experto en estos temas de comercio internacional. Hemos hablado en distintas ocasiones por teléfono, Fernando, pero te tenemos aquí en la cabina y es un gustazo que nos acompañes. Muy buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío, finalmente estar aquí en cabina. Siempre las entrevistas habían sido por teléfono. Sí. Es un honor. Oye, pero es un honor, pero qué estrés, qué preocupación lo que está ocurriendo ya con estas rondas. No entendemos si vamos bien, si vamos mal. De pronto el dólar otra vez está a 19 pesos. De pronto hay una tensión que no solamente es para los mexicanos, sino a nivel internacional. ¿Cómo se está viviendo todo esto? Claro, yo creo que, bueno, hay 2 formas de verlo. Una forma preocupante, sí, obviamente, porque sin el Telecán, pues habría afectaciones a la economía mexicana. Afectaría empleos, afectaría la inversión,
sería definitivamente un impacto negativo. Sin embargo, si adoptamos una perspectiva de mediano y largo plazo, también hay que aceptar que incluso en un escenario sin Telecán, eso no significaría necesariamente consecuencias devastadoras para México. Y evidencia de ello son las calificaciones que México ha recibido, tanto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional como la calificadora Fitch, que dicen que habrá crecimiento incluso en un escenario negativo, es decir, en caso de que el Telecán se abandone. A ver, pero ese crecimiento que se apunta es como la ranita o el chapulín de la escuela que brincaba 7 pasos para atrás y luego brincaba uno y pues ya creció. Es decir, ¿qué tanto ha sido el retroceso y qué tanto realmente se puede hablar de un crecimiento con todas las pérdidas que se han tenido en los últimos años? Claro, el crecimiento sería real, es decir, sería saltar hacia adelante. Obviamente habría impactos negativos, sin duda, en ciertos sectores. Lo que también hay que reconocer es que incluso durante el proceso de negociación, durante estas 4 rondas de negociación, el comercio con Estados Unidos está en efervescencia. Ha ido en crecimiento. Es decir, cuando vemos los números, sí hay indicadores que dicen, es cierto que tendría consecuencias negativas para México, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tal vez México alcanzó cierto nivel de madurez económica y también política como para poder enfrentar este reto de la mejor manera posible. A ver, hay muchos temas aquí en la mesa, porque por un lado hay muchos analistas que dicen se están cumpliendo los peores escenarios, ¿no? Aquellos que decíamos no, pero no van a suceder, ¿no? Todo esto que con lo que amenazaba Trump, decíamos no se van a poder cumplir porque el sector agropecuario, el sector automotriz, muchos muchos en Estados Unidos van a reaccionar y van a frenar, digamos, estos ímpetus, pero no ha sucedido así. O sea, ahora nos estamos planteando escenarios de negociación donde el tratado se pide que se renegocie cada 5 años, lo cual acaba con posibilidades de inversión muy fuertes. Se está pidiendo que haya una cierta, que se cambien los estándares de manufactura. O sea, hay una serie de cambios ahí que no le convienen a nadie y que sin embargo se están poniendo sobre la mesa. ¿Qué nos pinta eso? Fernando González. Claro, yo creo que hay 2 formas de interpretarlos todavía, y creo que así ha sido desde el principio. Una, asumir que este discurso es una especie como de amenaza para hacer que otras peticiones menos proteccionistas parezcan como un éxito si se abandonan las extremas. No sé si me explico con claridad. Es como un poco la psicología del secuestro, es decir, el síndrome de Estocolmo. Si al final te dan algo que tú en realidad consideras desde el principio mínimo, después de haberte hecho amenazas mucho más serias, al final puedes incluso estar agradecido por esa pequeña victoria. Entonces, desde el principio se ha interpretado que el discurso de Donald Trump es básicamente eso, es adoptar una postura ilógica, irracional, como amenaza negociadora. Sin embargo, el hecho de que nuestro propio secretario de Economía y muchos otros negociadores estén diciendo las probabilidades de que Estados Unidos abandone el Telecán son altas, significa que muchas de esas amenazas ya permearon a la mesa de negociación. Y tienes toda la razón, lo que se llama el Sunset Clause, por ejemplo, la cláusula de caducidad, es una de esas peticiones que parecen injustificables. La cuestión de las reglas de origen, por ejemplo, que desde el principio sabíamos que iba a ser un punto delicado, bueno, lo está haciendo, porque ya se le están poniendo números a esas reglas de origen, por ejemplo, para el sector automotriz, no se quiere que el 50% de los de los automóviles producidos en México tengan contenido de Estados Unidos. Entonces, obviamente, esto ha despertado la reacción de los negociadores mexicanos para decir, tenemos que prepararnos porque tal vez sí, no va a haber Telecán. Y entonces, ¿qué sucede ahí, digamos, en un momento en el que todos pierden? Porque en el escenario, como está planteado ahorita, perdemos todos. Digamos, si firmamos, perdemos. Y si no firmamos, ¿qué pasa? Bueno, precisamente como lo indicó hace poco el Fondo Monetario Internacional, el peor perdedor, quien perdería más sería México. Y sobre todo la industria manufacturera.
Esto está basado en números. Sin embargo, Estados Unidos también perdería y por eso se ha provocado esta reacción de varios productores en Estados Unidos, en particular Thomas Donohue, el presidente de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien dijo, vamos a pelear porque el Telecán permanezca. Esto significa que también habría perdedores del lado de Estados Unidos y obviamente habría perdedores del lado canadiense. Pero en el lado canadiense, ¿qué tan perdedores? Porque aquí viene el Justin Trudeau y se toma la foto con los reporteros y el mundo es muy bonito y en Canadá no pasa nada y hay discusiones muy interesantes económicas, ¿no? Por supuesto. Para darles un ejemplo, hace poco el TEC de Monterrey participó en el foro público que organiza la Organización Mundial del Comercio todos los años y armamos un panel para hablar del Telecán. Y uno de nuestros invitados originalmente era la empresa Bombardier, que se dedica a la producción de aviones, una empresa canadiense que está siendo atacada precisamente por medidas gubernamentales de Estados Unidos. En algún momento del proceso declinaron su invitación y la razón es porque tienen miedo, porque prefieren no meterse en más problemas con Estados Unidos que seguir provocando debate. Entonces, esto indica también que en Canadá, a pesar de que la foto de Justin Trudeau sea muy halagadora para él y su gobierno, en realidad sí habría productores que perderían seriamente del lado canadiense. Hay un aspecto, ¿cuál sería el costo social de esta pérdida en la renegociación del tratado? Pensando en que muchas de las empresas construyeron una identidad nueva a través de procesos de certificación que fueron resultado también de una política internacional en los años 90. Muchas construyeron su identidad, se internacionalizaron y obedecieron a reglas que antes no habían obedecido. Y muchos de los trabajadores construyeron una movilidad de empresas a empresas porque se certificaron también, a pesar de que no tenían estudios formales académicamente, sino que estaban más por encima de lo técnico. Este fue uno de los grandes resultados en la empresa, en el comercio mexicano. Hoy, ¿qué significa socialmente que muchos de esos trabajadores perderían sus puestos? Claro, esa es una excelente pregunta y en realidad podría ser motivo de una tesis doctoral. Creo que obviamente habría pérdida de competitividad de varias empresas en México porque sus exportaciones a Estados Unidos y al resto del mundo serían probablemente más caras. Porque el consumo o la importación de insumos que se utilizan para su producción hoy tendría que venir o de Estados Unidos o de Canadá y no de la oferta más económicamente más favorable. Entonces, obviamente habría pérdida de competitividad, probablemente eso llevaría a pérdida de empleos, habría también volatilidad en términos de inversión, porque inversionistas, como ya ha sucedido y se refleja en la devaluación del peso, no estarían tan dispuestos a invertir a mediano y largo plazo en México. Entonces, también habría pérdida de inversión, un poco lo que está sucediendo en Cataluña. Es decir, ciertas empresas dirán, yo prefiero irme, en vez de estar integrado, prefiero buscar otras alternativas. Entonces, sí habría un impacto negativo en el corto plazo para México. Ahora, otro impacto negativo, tal vez sería en el mediano y largo plazo, es que al ser parte del bloque, México se ha modernizado en muchos sentidos, no solo en su planta industrial, sino también política y económicamente. El NAFTA o el Telecán ha tenido un efecto democratizador también en México. Es decir, muchas instituciones han tenido que adoptar prácticas diferentes porque tienen que satisfacer las expectativas de inversionistas extranjeros. Ha habido otros efectos positivos, por ejemplo, el acuerdo paralelo en materia ambiental del Telecán establece un mecanismo por el que una institución independiente, la Comisión Ambiental, derivada de ese tratado paralelo, revisa si México aplica o no efectivamente su legislación ambiental. Entonces, ese también ha tenido un efecto positivo, social, para México. Desconectarse del Telecán puede frenar ese proceso, mejorarlo puede al revés, podría tener un efecto positivo en poner a México al día tan competitivo, democrático y transparente como las economías más desarrolladas. Ahora, eso sería perder, por lo tanto, el Telecán, tendría varios efectos negativos económico, social y político. Ahora, también es cierto que dependiendo de la actitud que tomen nuestros dirigentes, incluso la vida sin el Telecán
podría ser benéfica para México. Ah, claro, porque estamos en un país donde nuestros dirigentes siempre tienen una actitud que nos hace a todos sentir orgullosos. No, hay muchas preguntas en redes sociales, pero muchas discusiones. Yo creo que hay una que es fundamental, que es algo de lo que hemos hablado cuando hablamos de lo que es lo que nos ha resuelto, entre comillas, el Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, nos ha desviado de otras, de mirar hacia otros sitios, digamos, de crecer económicamente de otras maneras, digamos, ya no solo en la manufactura, sino también en el desarrollo de tecnología, en la parte donde se requiere mayor capacitación y mayor nivel educativo, mejor nivel educativo. O sea, todo esto se ha quedado en suspenso porque, digamos, el TLC nos resuelve ciertas cosas en términos de crecimiento y de desarrollo. ¿Qué pasa ahí? No nos iría mejor en el mediano y largo plazo, no nos iría mejor rascándonos con nuestras uñas. Digo, el principio sería espantoso, pero ¿y luego? Claro. Hay quienes dicen que No, por favor, no, Fernando, yo quiero saber tu opinión. La mía que... Yo voy a ser honesto, el mejor escenario para México sería que nos quedáramos con el Telecán, pero que al mismo tiempo esta sacudida nos sirviera para precisamente revertir lo que el propio secretario Guajardo dijo que hicimos durante décadas, que es dormirnos en nuestros laureles, y estoy citando literalmente. Por ejemplo, la industria ganadera en México está buscando nuevas fuentes de, por ejemplo, insumos que utilizan para su producción, Brasil y Argentina en particular. Entonces, este es un reflejo de cómo México está buscando alternativas. La secretaria de Comercio de Suecia visitó nuestro país hace poco y dijo que ellos siguen interesados en comerciar con México y en invertir en México. Lo mismo está sucediendo, se dice tras bambalinas, con el Reino Unido. Es decir, que el Reino Unido está buscando también nuevos socios comerciales. Bueno, el Reino Unido está viendo quién es su amigo. Teresa May quiere amigos. Exactamente. Entonces, todo este reajuste significa obviamente retos, pero también oportunidades. Entonces, para mí el mejor escenario sería eso. Es decir, que nos sirva como una sacudida para buscar alternativas, para diversificarnos, pero al mismo tiempo preservar lo que ya hemos ganado. A ver, y sin afán de entrarle a la catástrofe, ¿cuál sería el peor escenario o qué decisiones no se deberían de tomar también para estar prevenidos? Y ahora que estemos estudiando estas noticias, tratar de ver los focos rojos o los puntos de peligro. Y otra cosa, ¿por qué en el escenario del síndrome de Estocolmo nosotros éramos los rehenes? ¿Por qué siempre? ¿Por qué éramos los que estaban secuestrados? Claro, yo creo que en materia comercial, un poco esta ha sido una dinámica recurrente, contestando la última de las preguntas. Hay que recordar que México ha aceptado ciertas concesiones en ciertos sectores que ni siquiera estaban justificadas bajo el actual Telecán, como por ejemplo el caso del azúcar. México no ha sido suficientemente enérgico para imponerse. En este sentido, la visión de Donald Trump de tener acuerdo bilateral con México en vez de un acuerdo trilateral hace sentido desde su perspectiva, porque parece que es más fácil tomar a México y a los sectores involucrados en México como rehenes en un proceso de negociación. Entonces esa sería tal vez la razón, lo que explica este fenómeno. Ahora, ¿cuál sería el peor escenario? Yo diría, el peor escenario es quedarnos sin Telecán y no tener la agilidad política, económica y social para readaptarnos al nuevo escenario. Y eso tiene que ver tanto con buenas decisiones al frente, pero también participación social activa y empresarial. Y piensas, Fernando, que todos estos seres políticos, estas autoridades están preparadas y han tenido un desempeño admirable. Imagínate lo que va a ser el año que entra. O sea, imaginémonos ya sin Telecán. O sea, digamos, dejando de lado esa discusión. El año que entra va a ser un pleito. Todo el mundo que puede levantar la mano quiere ser candidato independiente. Entonces va a ser una rebatinga espeluznante. ¿Quién va a estar a cargo de esas negociaciones? ¿Quién va a seguir quién va a responder de este lado de México? ¿En manos de quién va a quedar esa negociación? Muy buena pregunta. Lo que dijo el secretario Guajardo el día de hoy ya anuncia que tal vez este proceso de negociación va a prolongarse, que de alguna manera ya se presentía desde el principio. Era muy ambiciosa la agenda como se planteó inicialmente, pero bueno. Significa que tal vez en uno de los escenarios posibles no le tocaría a este gobierno terminar ese proceso de negociación.
Ahora, contestando tu pregunta, yo creo que es fundamental a la hora de ir a votar hacernos esta pregunta para nosotros mismos. Es decir, ¿a quién le vamos a encargar la responsabilidad de concluir esta negociación sabiendo lo importante que es para México? Muchas empresas que formaron parte del Tratado de Libre Comercio en los 90 fueron cuotas políticas, pagos de cuotas políticas que fueron empresas paraestatales totalmente abaratadas en manos privadas, que ahora se van a enfrentar a un desafío de modernización, de menos subsidios y de mayor rigor. Así es. Yo creo que sí, definitivamente esta sacudida nos da la oportunidad, y digo oportunidad porque en realidad también puede tener efectos positivos, de reevaluar muchísimas cosas, de reajustarnos, de diversificarnos y de continuar con la inercia que tal vez nos dio la entrada de México al Telecán, incluso sin este tratado. Es decir, seguir en esa misma vía, porque ha generado crecimiento, ha generado empleo, mejoras económicas, aún en el peor de los escenarios. Nos quedan un par de minutitos y en realidad quisiéramos quedarnos como 20 más porque hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, también hay muchos enojos por ahí y es importante mencionarlos, pero ¿con qué nos podemos quedar? ¿Con qué reflexiones podemos ir cerrando esta conversación y qué tendremos que ir atendiendo para las próximas semanas? Claro. Digo, de entrada para mañana o para el ratito. Claro, bueno, yo creo que finalmente tenemos que aprovechar estas oportunidades de la mejor manera, tenemos que involucrarnos en el proceso de diversificación de mercados, de participación de México en la economía global. Tenemos que apostarle a que todos los beneficios democratizadores que tuvo el Telecán sobre nuestro país, bueno, tienen que preservarse y tienen que continuarse incluso si no somos socios comerciales con Estados Unidos, al menos no a través del Telecán. Por lo tanto, yo creo que a mí lo que me gustaría que todos tuviéramos en cuenta es que significa retos y grandes retos para México y su economía, pero también significa oportunidades que podemos aprovechar. Hablabas de participación social y de la iniciativa privada. ¿Cómo entran y cómo se organizan para que no sea nada más para que la discusión no puede ser nada más el Telecán? Tenemos que tener una discusión sobre salarios, por ejemplo, que no la hemos tenido, sobre desigualdad, sobre mala repartición, sobre corrupción, que es otro factor económico que no nos permite crecer y al contrario, nos permite tener cada vez más pobres. ¿Cómo se tienen que dar estas discusiones y cómo tiene que entrar el gobierno a estas discusiones? Claro, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que, bueno, de entrada es positivo que el gobierno mexicano reciba apoyo de cierta parte de nuestro sector empresarial, es decir, el cuarto de junto, que están brindando apoyo a nuestros negociadores. Eso de entrada es bueno. Sin embargo, existen también pequeñas y medianas empresas que, bueno, no están participando tan directamente en este proceso de renegociación y que tal vez no participan en el comercio exterior. Una discusión a nivel global constante es cómo hacer que estas pequeñas y medianas empresas se integren a los procesos comerciales internacionales. Eso es muy importante. Y otro tema que también ha estado en la mesa de discusión internacionalmente es el comercio justo y equitativo. Es decir, México ha generado riqueza a partir de su apertura comercial, pero no necesariamente esa riqueza ha sido bien distribuida. Entonces, eso es muy importante, porque es uno de los grandes fallos del discurso de Donald Trump, es querer culpar al comercio de la desigualdad social. Eso es incorrecto. El comercio no es el culpable de esta desigualdad. Se genera riqueza, pero después hay que asegurarnos que esta riqueza es bien distribuida, que hay más actores participando en estas actividades. Venga, pues te agradecemos muchísimo, Fernando González Rojas. ¿Dónde te seguimos para poder seguir con estas conversaciones? ¿Tienes cuenta de Twitter, de Facebook, en algún lugar donde podamos escribirte? La cuenta de Facebook me pueden encontrar por mi nombre. La cuenta de Twitter es, es un poco cómico, es doctor, o sea, Dr. Fergonza, o sea, Fer de Fernando y Gonza de González. Ahorita te buscamos, doctor Fergonza. Muchísimas gracias, Fernando Gracias González. a ustedes por la invitación. Nos vamos con música para seguir hablando de estos temas y respirar un poco, porque todas estas conversaciones nos ponen muy apasionados. No se preocupen, se va a poner peor. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Vamos a escuchar el coro de los cazadores de la ópera El Cazador Furtivo, de Carl Maria von Weber, y von Weber es considerado el creador de la ópera romántica nacional alemana. De su legado operístico destaca esta ópera que vamos a escuchar, y el coro de los cazadores forma parte del tercer acto.
En él se elogian las virtudes del oficio de ser cazador y sobresale de la manera contundente la sonoridad de los cornos franceses, el emblemático instrumento musical de la cacería que enmarca ahora el Tratado de Libre Comercio del Cazador Furtivo de Carl Maria von Weber. Eso es muy bueno. Conocí a José Antonio Alcaraz, que era uno de los maestros más importantes del mundo en zarzuela, en cabaret, en farsa. Y él me dijo un día, tú vas a ser cabaretera. Y yo, bueno, casi me pongo a llorar porque yo quería ser actriz. Soy Marisol Gacés y soy actriz, soy cabaretera. Cuando entré al CUT, cuando vi lo que era esa escuela, ya sabes, era como en tus sueños, imaginarte la escuela de tus sueños, ¿no? El CUT para mí fue entrar a entender lo que era la actuación, la pasión, el amor por el arte. La UNAM para mí es mi vida, mi casa, mi maestra, mi orgullo y mi alma mater. Primer movimiento. Nota internacional. El mes pasado, Estados Unidos anunció su retiro de la UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de un comunicado. El Departamento de Estado afirmó que la decisión no se tomó a la ligera y refleja la creciente preocupación de Estados Unidos con la deuda creciente con UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental de la organización y un continuado sesgo contra Israel. Aclaró que su intención es establecerse como observador permanente del organismo con el fin de contribuir con las opciones, perspectivas y conocimiento estadounidense. Horas después de este anuncio, el gobierno de Israel también informó que inició el proceso de retirada del organismo. El retiro de Estados Unidos de la UNESCO se hará efectivo a partir del 31 de diciembre de 2018 y parece que hasta ese día a los medios de comunicación estadounidenses les va a empezar a interesar más o menos esta discusión. Pero a ver, sí. Vamos bien. Para Irina Bokova, directora general de la UNESCO, la decisión de Washington es una pérdida para el multilateralismo y para la familia de Naciones Unidas, ya que dijo, la universalidad es esencial para la misión de la UNESCO y para construir la paz y la seguridad internacional frente al odio y la violencia, para la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Y para hablarnos de todos estos temas, siempre nos da muchísimo gusto saludar a la maestra Raquel Saez Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Hola, buenos días, Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés, ¿cómo están? Qué Muchas gusto gracias escucharte. por invitarme. Como siempre, es un gustazo, querida Raquel, pero a ver, ¿a alguien le importó que Estados Unidos saliera de la UNESCO? Y me refiero a alguien dentro de los Estados Unidos, o esta discusión, ¿en qué va y cómo la has leído? No, claro que sí les importó, sobre todo ¿sí? En el Congreso, incluyendo a algún grupo de republicanos. Claro que les importó porque esto significa que Estados Unidos estaría cambiando
su posición en el mundo. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar qué significa la UNESCO es el brazo cultural de la ONU, y la ONU se formó al terminar la Segunda Guerra Mundial para proteger al mundo y para actuar como un órgano supranacional que regule las relaciones entre los países. Y la UNESCO precisamente surgió para poder darle esta protección, por ejemplo, a los lugares que son de la herencia cultural del mundo, por ejemplo, o para tener acceso al desarrollo científico, a que más países tengan un mejor acceso a la educación, una serie de cosas que son muy importantes y que hoy ha derivado en algunas cosas más, como el tema de derechos humanos o el tema del acceso al agua. O sea, hay muchos temas de los cuales se hace cargo la UNESCO en estos momentos. Y salirse, Estados Unidos está dejando un lugar donde tiene una incidencia importante. Y una de las cosas, retomando por qué la ONU es importante mencionarla, porque Estados Unidos es uno de los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU, que fueron los que quedaron después de que terminó la guerra. Entonces, es interesante saber que uno de los miembros que tienen voz y voto en las decisiones internacionales ahora sale de la UNESCO. Y sale de la UNESCO por una especie de capricho de parte del presidente, más que por lo que él dice, ¿no? Lo podemos considerar así. ¿Cómo leer este capricho? Digamos, ¿en qué es muy fuerte la caravana, la carambola de varias bandas, ¿no? Por un lado, afecta a Estados Unidos, pero también afecta al resto de los países, desequilibra en muchos sentidos. Y también, Raquel, hay una parte que es interesante, que es cómo incide la creación del Estado palestino y los conflictos con Israel en esta discusión. ¿Cómo están insertos estos conflictos? Sí, claro. La UNESCO ha tenido un discurso y una forma de actuar diferente a lo que hace la ONU. La ONU tiene el papel político, y aquí estamos hablando de un papel un poco diferente, un papel cultural. Sin embargo, tiene en su seno aproximadamente 190 países, y la ONU más o menos igual. Creo que varía por muy poquito. El tema con la UNESCO, a diferencia, es que así como se dedica a tratar de proteger a ciertos temas que son muy culturales del mundo, la UNESCO tuvo pues no sé si desatino, porque realmente es un papel de la ONU, no lo puedo llamar desatino, pero dijo que por ejemplo protegía ciertos sitios que están en el Estado de Israel, y los hacía parte de la herencia palestina y no se refirió a la herencia judía, y siendo que en realidad el Estado palestino, que sí necesita tener sus derechos instaurados y necesita tener un discurso y una discusión sobre cómo se va a formar el país, de cualquier forma el Estado palestino viene a formarse a partir de una decisión de varios países, y que además nunca fue un país independiente, siempre fue un país que fue sometido por la colonización en general, ¿no? Entonces, cuando dicen es parte de la herencia palestina, pues no, en realidad no, porque nunca fue un país independiente, pero no importa, eso es un tema adicional. El tema es que la UNESCO reconoció esos sitios que son muy importantes para la cultura mundial como si fueran nada más de Palestina. Y por el otro lado, en la ONU se reconoció a Palestina como un país con todos sus derechos completamente. Y eso hizo cierta controversia dentro de los países que apoyan a Israel, dentro de Israel mismo y dentro de Estados Unidos. Y cuando se piensa en eso, dice uno, bueno, pues esa es la retórica que está tomando Estados Unidos para salirse de la UNESCO. Y sí, el tema de Israel, de Medio Oriente, de Palestina, de los derechos de los palestinos a existir como país independiente, todo eso es válido. El tema es que el discurso de Trump puede no ser válido y que puede estarse utilizando para corresponder con algo previo a tomar posesión, que es esta retórica que él ya traía desde antes, de que decía que Estados Unidos tenía que funcionar como un país
muy poderoso, que no necesita participar en ningunos tratados, que la multilateralidad no era lo que él iba a querer conseguir, sino que para él era más importante, por ejemplo, negociar con un solo país en tratados, y no le interesaba tener los mismos derechos que tienen todos los demás países cuando participan en organismos de este tipo. Y bueno, ya lo vimos cómo se salió del TPP, que fue una de las cosas que Obama ya llevaba encaminada y que iba por buen camino para llevarse a cabo, y fue una de las primeras cosas que hizo. Ya vimos cómo amenazó a la OTAN que se iba a salir, ya lo vimos cómo está amenazando a México y a Canadá de que va a terminar con el Tratado de Libre Comercio, ya lo hemos visto que él no le interesa someterse en este tipo de organizaciones donde hay múltiples actores participando. Pero y la UNESCO es un brazo que no es la ONU, sin embargo, es un brazo de la ONU del cual al salirse, bueno, deja a la UNESCO bastante preocupado y además herido, ¿no? Claro, ahí el problema es que se construye una retórica, y creo que así lo entiende Donald Trump, aunque no me arriesgo a entender lo que sucede, ni a pretender entender lo que sucede dentro de la cabeza de Donald Trump. Pero lo que parece es que, o lo que dice su retórica es que todos estos organismos y en todos estos tratados, lo mismo está sucediendo ahora con Irán, Estados Unidos solo da y no recibe nada, ¿no? Sí. Y por supuesto que no es así, digamos. Quien está más metido en la minucia cotidiana te diría no es así o te lo dice. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que recibe Estados Unidos de pertenecer con esa estatura y con ese poder a estas organizaciones, Raquel? Bueno, a la UNESCO la deja muy herida, porque al salirse, bueno, imagínense, uno de los países el país más poderoso del mundo, salirse de la UNESCO, es un desdén, es un desaire que le hace a la UNESCO y lo considera como que no sirve. Ahora, hay una cosa nada más como un paréntesis quiero hacer, es que desde hace algunos años ya se considera que tanto la ONU como la UNESCO necesitan reinventarse o renegociar sus formas de operar. Así es. Y bueno, es una forma como de presionar. Sin embargo, a Trump no le interesa que ellos se reinventen o que ellos empiecen a renegociar, sino él simplemente se sale precisamente correspondiendo con esa retórica de que a él no le interesa participar. Ahora sí, retomando, esto tiene que ver con la forma en que él hace negocios. Es decir, yo soy el que marco la pauta para negociar contigo, yo soy el poderoso en la negociación y tú te tienes que someter. Y de esta manera, al salirse, es como decir, yo no tengo por qué estar al nivel de ustedes. Yo como Estados Unidos, tengo muchísimas cosas más importantes que hacer, y además no te tengo que corresponder contigo. Hay una cosa importante que me gustaría retomar, es el tema de que el viernes fueron las elecciones para el liderazgo de la UNESCO. Y en este sentido se pensaba que tal vez, y puede ser que haya sido también, aunque hay otros elementos, pero el que iba punteando en las elecciones era el que era ministro de Cultura de Qatar. Y Qatar es un país que ha sido condenado por los países alrededor de ellos y que además, porque por terrorismo dicen, ¿no? Y que además es un país árabe, es un país que es hostil a Israel en la zona del Medio Oriente y que pues no se alinea con muchas de las cosas que hace Estados Unidos. Es un país muy rico y bueno, se pensaba que esto era y muy probable lo sea, probablemente el liderazgo se elige a través de 58 de los países que pertenecen a la UNESCO y acaba de ganar la exministra de Cultura de Francia por 2 votos, le ganó por 2 votos al otro. Y bueno, ya cuando Estados Unidos sale, en vez de que haya más votos hacia él, también hubo pues como un no participo, ¿no? Y de muchos países, y bueno, así fue como quedó y así fue como ganó esta mujer, ¿no? No sabemos si hubiera ganado sin esto, pero aparentemente fue uno de los elementos que funcionó para que ella ganara. Sí. Así que
Eso es otro tema. Y el otro tema también es la operación misma, que tiene que ver con la economía de la UNESCO, que Estados Unidos le debía ya más de $500 millones a la UNESCO, porque Obama, en la administración Obama, ya se había amenazado con que se iba a dejar de pagar, y de hecho Obama dejó de pagar los derechos o las cuotas que tiene el país como país miembro, debido precisamente a el tema de haber aceptado a Palestina como país miembro, y también de haber considerado ciertos de los sitios que están en Israel como sitios que son protección para Palestina, no para la herencia judía. Y pues eso también contribuye. Y hay un aspecto también fundamental, el reporte de la ciencia en la UNESCO de 2010 a 2016 muestra una geopolítica donde el medio ambiente forma una parte fundamental en la comunidad de científicos en el mundo, y que justamente prácticamente están unidos contra la postura de Estados Unidos sobre el medio ambiente, ¿no? Sí, y bueno, aquí corresponde con lo que había sucedido hace algunos meses, cuando Trump decidió salirse del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, que a mí me parece realmente una tontería salirse del Acuerdo de París, porque ya no tienes una voz que pueda marcar la pauta de nada, porque en realidad cuando tú perteneces al Acuerdo de París, tú pones tus propias pautas, tú pones tus propios lineamientos de cómo vas a funcionar para contribuir en contra del cambio climático. Y al salirse, pues hace lo que quiere, pero tampoco puede decir nada. A diferencia de aquí, por cierto, esto es muy interesante, porque Estados Unidos se sale del acuerdo de la UNESCO a final del próximo año, pero sigue teniendo voz, no voto, pero sí voz, es decir, sí es parte del debate de los temas que se tratan en la UNESCO. No tiene que pagar sus cuotas, para comenzar, pero además, con esto, ellos pueden inclusive marcar la agenda de los temas que se tocan en la ONU, sin siquiera participar. Eso es muy interesante, y sí es una posición de poder sobre la UNESCO que marca a Estados Unidos como un país que, pues como si fuera una sombra a la cual hay que hacerle caso, ¿no? Mucho que seguir discutiendo, querida Raquel Saed Grego, si te parece bien, hablemos muy pronto de todos estos temas. Por lo pronto te vamos a mandar un gran abrazo. Claro que sí, con mucho gusto, y me encanta que me inviten. Ay, qué cosa. No, bueno, nos encanta charlar contigo. Gracias, Raquel. Bueno, hasta luego. Una pausa en Primer Movimiento y regresamos a la tercera hora. Primer movimiento. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Saludamos a todos los que nos miran y a todos los que nos escuchan a través de TV y de Radio UNAM. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este lunes 16 de octubre. Y como pueden ver o podrán imaginar los que nos escuchan, estamos en una cabina distinta, querida Juana Inés de esa. Sí, perdimos las campanas, ganamos un ventilador y estamos en una cabina distinta. Que ya nos lo vinieron a pagar. El ventilador. No, pero no ganamos nada, solo perdimos las campanas y Auriel que anda por aquí dando. Hola, Auriel. Hola, Auriel. Querido Miguel Ángel Quemain, buenos días una vez más. Buenos días. Tenemos muchas cosas que seguir discutiendo. Estas 2 horas anteriores se han abierto como un espacio de discusión muy interesante, sobre todo cuando se habla del asunto del Telecán y cuando se discute lo que ocurre con la UNESCO y con Israel. El eterno conflicto Israel-Palestina, que tiene muchos lados y que se tiene que abordar desde, ¿cómo decirlo?, espacios muy particulares, ¿no? En ocasiones anteriores decíamos, a ver, no todas las personas que viven en Israel odian a los palestinos, no todos los palestinos
odian a los que viven en Israel. No es tan sencillo como decir los buenos y los malos. Estos conflictos siempre tienen mucho más asuntos que rascarle, Miguel Ángel. Sí, además las lenguas compartidas, muchos amigos, muchas personas con las que uno ve que se contactan en el mundo hablan las dos lenguas, hablan árabe, hablan hebreo, hablan yiddish, comparten muchas lenguas, muchos elementos culturales, muchas fiestas, muchos amigos, y esta propaganda guerrera, bélica, lo que hace es polarizar una opinión pública que nada tiene que ver con esto, ¿no? Que era lo mismo que se comentaba, y esto a cuento con lo que se discute en redes sociales, lo mismo que se comentaba con Cataluña. No todas las personas que están en contra del referendo necesariamente están en contra de las personas de Cataluña, así como no todos los catalanes están en contra de los españoles. Esto no es una discusión de a ver quién es el más bueno y quién es el más malo de todos los malos. Y si esa fuera la discusión, tendríamos que estar hablando de los actores políticos y de las autoridades, no de los habitantes que tendrán otras opiniones y que tendrán que darlas de la una u otra incapacidad manera. de negociar ha sido uno puede no estar de acuerdo con el separatismo que ha caracterizado los últimos años de España, pero ha sido aplastante la manera en que muchas empresas se han retirado de Cataluña. Sí. De una manera, me parece que pone en duda la alta moralidad de respeto a las naciones, a la independencia, a la gestión de un país, ¿no? Y todo esto habrá que preguntarnos ya en ocasiones futuras, porque tenemos todavía mucho que hablar. Pues, ¿cómo se refleja en nuestro país? ¿Cómo nosotros también replicamos este tipo de modelos y a veces ni cuenta nos damos y somos re buenos para señalar y no para revisar un poco de lo que está pasando con estos procesos internos? Si quieren seguir haciendo preguntas, vamos a hablar de ciertos cuestionamientos en Poesía Necesaria. Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria. Hay una razón para esta rúbrica, no crean que fue nomás así. Lo que pasa es que nos vamos a ir a un momento surrealista y un poco más exótico. Más bien que tuvimos que salir corriendo de nuestra cabina en un éxodo salvaje y nos trajimos la rúbrica que no es. Espérate, como quien dice, a ver, hay un texto maravilloso que encontramos en Círculo de Poesía. Los que quieran consultar este portal de Poesía Necesaria, justamente lo pueden hacer en circulodepoesia.com o en su cuenta de Twitter. Este texto es una maravilla porque es unas respuestas a un cuestionario surrealista que hace Paul Celan. Y lo interesante es que ese texto como tal nadie lo ha encontrado. Al parecer es un texto inconseguible. Entonces lo que se lee aquí es una traducción. De entrada es una traducción del inglés. Estas son versiones de Víctor Ivanovici. Él dice, lo que pasa es que yo tengo este texto, pero ya no tengo el original. Y entonces, por supuesto que son las mitologías que se hacen alrededor de los textos de Paul Celan, y todo es muy juguetón. Esperemos que lo disfruten. Las respuestas a un cuestionario surrealista también vienen un poco a cuento porque en el Festival Internacional Cervantino se estuvieron leyendo los manifiestos de las diferentes corrientes. El manifiesto surrealista, el dadaísta, el futurista de Marinetti, si no me equivoco, también se leyó en las plazas. Sí. Y bueno, pues habrá quien lo cuestione. Y acá Paul Celan. Respuestas a un cuestionario surrealista. ¿Qué es la soledad del poeta? Un número de circo no anunciado en el programa. ¿Qué es una lágrima? Una balanza en espera de una pesa. ¿Qué es la embriaguez? Una página blanca entre otras de colores. ¿Qué es el olvido? Una manzana verde arponeada. ¿Qué es el retorno? Casi nada, pero podría ser un copo de nieve. ¿Qué es la última noche antes de partir? Apartarse de una exposición de porcelana antigua. Primer movimiento. La mesa del día. Los sismos del 7 y el 19 de septiembre no solo evidenciaron el desconocimiento de las autoridades sobre los mecanismos y normas de respuesta a una crisis humanitaria, sino también la politización de la ayuda y las desigualdades de género.
Así lo señaló la organización Oxfam México, luego de revisar los resultados de sus equipos de evaluación que se trasladaron a Oaxaca, Morelos y Puebla para identificar daños y necesidades de los damnificados. En esas entidades se presentaron problemas de coordinación entre gobierno, sociedad civil y personas afectadas. Los equipos de Oxfam también fueron testigos de cómo la respuesta de la sociedad civil sobrepasó la capacidad de las instituciones de gobierno para canalizar la ayuda. Además, se detectó politización de las donaciones, un censo inadecuado de los daños y la falta de datos oficiales. Primero le daremos la palabra a Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica desde Oaxaca. Renan Martínez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel, aquí me tienen en Juchitán a sus órdenes. Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? ¿Cómo están las cosas? Pues en mi opinión, entiendo que en estos días he podido observar la disminución de la participación de la sociedad civil. Digamos que estamos entrando en un primer momento crítico de... pues las personas están volviendo a la normalidad, a sus actividades cotidianas. La ayuda en alimentos y medicamentos sigue siendo necesaria, pero ha dejado de fluir en las últimas semana y media o dos. Eso está planteando aquí un problema pues de preocupación por la economía, que tiene que empezar a recuperarse. Las mujeres, se sabe, aquí en Juchitán son quienes tienen en sus manos la fuerza económica, porque ellas son quienes, en su mayoría son comerciantes y ellas son quienes se encargan de vender, y pues están en sus casas preocupadas por los hijos y no tienen, muchas posibilidades de salir, están cuidando también sus casas. Esto tiene a la población en una situación muy muy preocupante. Uh-huh. Esa es, digamos, la preocupación más apremiante en este momento, que empiezan a sentirse solos los amigos juchitecos aquí. Eso es lo que hemos visto en estos últimos días. Por lo pronto, en cuanto a lo que se señalaba ahora de este proceso en el que la sociedad civil desde luego rebasó la capacidad del gobierno, el jueves pasado el gobernador Murat estuvo en la población de Comitancillo y ahí estaba dando algunas cifras de lo que ha movilizado el Estado y tal en un albergue, y en ese albergue les insistía en que el albergue del Ejército, que está muy cercano al de la colonia en el que él estaba en ese momento, les decía que bueno, ahí había comidas, las 3 comidas calientes, que había disponibilidad de espacio, y efectivamente los albergues del Ejército no están llenos porque pues el gobierno no va a la gente, es decir, no está comprendiendo la situación de la gente está en sus casas, cuidando sus casas. El Ejército, la ayuda federal que pueda haber, está en los centros de acopio, en los albergues, y el Estado espera que la gente vaya a ellos, lo cual es, pues en mi opinión, un poco absurdo, porque se trata de ir a ayudar y no sentarse a esperar que vengan a pedir ayuda, digo yo. Lo que pasa es que es complejo porque digamos que el Estado, por una normatividad, la gente tiene que acercarse, ¿no? Es una parte contradictoria, confusa. Muchas de las personas están en sus casas porque no han entregado los dictámenes necesarios para que puedan abandonarlas y tener la garantía de que los van a resarcir. Es el problema. No quieren dejar sus cosas. Porque y no quieren dejar sus cosas porque tampoco las pueden entrar a sacarlas. Y esa parte es muy conmovedora porque no pueden, porque te temen al olvido. Justamente si las personas acuden a casa de sus familiares, yo he tenido oportunidad de hablar con muchísimas personas que ya están retirándose de los albergues, no pueden hacerlo porque temen que no van a ser escuchadas. Si se van con sus familiares a zonas más lejanas, no van a tener la oportunidad de regresar y poder conversar con la gente, con sus allegados, firmar cartas, hacer paros, ese tipo de cosas que son muy, muy fuertes. No solamente esos factores que señalas, Miguel Ángel, sino también, digamos, la solidaridad y las formas organizativas locales. Es decir,
es mucho más poderosa la ayuda, la convivencia entre vecinos, la posibilidad de organizarse para la reconstrucción. Al mismo tiempo, pues sí, ha disminuido, pero siguen llegando algunas brigadas, algunas personas que recorren las calles y ellos están esperando ahí también la ayuda. De pronto, la revisión de sus casas, ellos tienen que estar ahí para que cuando pasen, te puedo comentar, este fin de semana, por ejemplo, estuvo aquí en Juchitán una brigada de ayuda de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, concretamente del taller Carlos Lazo, y bueno, ellos van haciendo su recorrido y pues solamente pueden entrar a las casas donde hay personas. Si esas personas estuvieran en los albergues, pues no podrían tener esta clase de asesoría, por poner un ejemplo. Efectivamente, el tema de la permanencia en sus casas es complejo, son muchos los factores, y sí es contradictorio y digamos que es infuncional o disfuncional el hecho de que, digamos, normativamente no puedan ellos, el Estado mexicano, acercarse a los damnificados, ¿no? Eso sí es un problema, pues, digamos, humanístico, diría yo, ¿no? Sí, tomando en cuenta que nada más en Juchitán, que es además donde tenemos mayores noticias, porque ha sido más fácil llegar, salvo esfuerzos como el que has hecho tú o el que han hecho otros medios, pues ha sido complicado tener información. Y bueno, ahí sabemos que el 60%, según los datos, el 60% de las viviendas se cayeron. Entonces, sí, estamos hablando de poblaciones enteras en ruinas que nadie sabe bien a bien cómo se van a reconstruir, Renan. Exacto, y déjame plantear un tema adicional a esto. Hay una discusión científica que correría el riesgo de politizarse, que es cuál es la razón por la que ha estado temblando de manera tan constante, tan permanente, ¿no? Existe la teoría de que podría ser lo que se llama la licuación de suelos, es decir, que habría un subsuelo arcilloso, demasiado humedecido por actividades de riego, pero también por los ríos, que hay aquí varios. Recordemos además que estamos en un istmo, y si ya sabemos de por sí que hay una zona muy peligrosa en una carretera donde los vientos voltean a los autobuses, es más o menos lógico suponer que el subsuelo no sea tan firme. Entonces, sí hay una solicitud oficial del Ayuntamiento de Iztaltepec para el Servicio Sismológico Nacional, para que ellos vengan a hacer los estudios correspondientes y determinar si efectivamente hay un problema de licuación de suelos. El sistema sismológico respondió positivamente y estarían coordinándose con científicos de la Universidad Nacional también para venir a hacer este estudio. Y en términos de reconstrucción, de ser así, el tema sería delicadísimo, importantísimo y mayor, porque habría que mover la ciudad, o al menos la mitad de la ciudad, del lugar. Y eso, si lo pensamos en términos de especulación con los terrenos y en términos de corrupción, pues estaríamos frente a un fenómeno verdaderamente muy, muy preocupante. Ese es un tema. Y en cuanto al aislamiento y la información que ha habido al respecto, igual que la atención del Estado, quisiera también comentar el problema en la Sierra Mije. La Sierra Mije ha estado abandonada por parte del Estado desde el principio. Ahí ya hace siglos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Como digo yo, perdón, hice un recorrido la semana pasada. Hice un viaje por carretera de terracería de casi hora y media hasta es que es increíble, detrás de un pequeñísimo taller sumamente modesto empieza un camino, una vereda cuesta abajo de hora y media, donde pude encontrar a dos casas, ambas casas de personas de ancianitos, abuelitos. En una de ellas vive solamente un matrimonio, en otra de ellas solamente una señora. Y por supuesto que hasta la fecha nadie les ha brindado ayuda. Ellos duermen en sus casas derruidas, viven ahí cocinan, ahí se bañan.
y hay una presencia, ha habido una presencia hasta ahora de la sociedad civil, pero no es comparable con la famosa Juchitán. Entonces sí estamos frente a un problema muy complejo de atención y, digamos, para la reconstrucción. El temor al olvido, al ser abandonados, es verdaderamente sensible entre las personas afectadas. Es muy complicado el tema de la sierra, sí. El acceso. Hay algunas personas que están pensando quizá en auxiliar con helicópteros y eso, pero eso mismo también es complicado por el costo de movilizar un vehículo de esa índole, la actitud que tienen las personas hacia, digamos, otros materiales. También la semana pasada hubo una conferencia de prensa acá en la zona del Istmo de una población que se resiste al cambio de técnicas de construcción, lo cual no está mal, pero también se ha politizado mucho ese tema. Yo he comentado con ustedes antes que la sociedad juchiteca es altamente organizada y entonces la politización pues es muy digamos fácil que suceda con todos estos temas, amigos. Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica desde Oaxaca, te mandamos un gran abrazo solidario con mucho cariño y bueno, pues estemos en contacto para las próximas semanas. Estamos con gusto a la orden. Gracias, Renan. Un saludo. Tenemos ya en la cabina a Alejandra Diver, coordinadora del Programa de Acción Humanitaria de Oxfam, México. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañes esta mañana para un tema complejo. ¿En qué momento entra Oxfam y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué se está discutiendo desde allá? Pues sí, nosotros después del primer sismo del 7 de septiembre enviamos 2 equipos de evaluación a Oaxaca, que estuvieron conformados no nada más por Oxfam México, sino también por otras organizaciones, así es, como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Tequio Jurídico, Prodesc, Poder, Educa y Código DH. Y pues sí, lo que vimos, pues ya estuvimos escuchando un poco, ¿no? La situación no era muy distinta. Teníamos pues una gran cantidad de personas que no pueden vivir dentro de sus casas, pero que tampoco van a los albergues. Tenemos falta de agua, falta de alimentos, pero al mismo tiempo las despensas que se entregan, pues no tienen dónde cocinarlas, ¿no? Entonces era una situación bastante complicada. Y después del sismo del 19 de septiembre también enviamos un equipo a Morelos y a Puebla. Lo que hemos visto es en los 3 estados es efectivamente que hay una politización de la ayuda, ¿no? En donde no se están cumpliendo los estándares y principios humanitarios reconocidos a nivel internacional, ni siquiera los nacionales. Alejandra, permíteme detenerte un momento ahí para preguntarte, para los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan, cuando decimos que se politiza la ayuda, ¿qué ejemplos podemos dar para tratar de entender exactamente a qué nos referimos? Porque hay unos bastante interesantes. Desde la entrega de la despensa de esto le manda al señor gobernador. Efectivamente. Es muy bonito, sí. Hasta muchas imágenes que a veces ya no podíamos comprobar si realmente ocurrían, de si le quitaron o no el cartel al camión. Había tanto que se discutía desde ahí. Sí. Bueno, sí, ese fue un ejemplo clarísimo que también presenciamos nosotros y que muchas personas nos comentaron haber estado en esa situación, ¿no? De esto viene de parte del señor gobernador y su esposa, ¿no? Eso lo escuchamos más de una vez. También teníamos, por ejemplo, en Oaxaca, albergues nada más para determinados partidos políticos, ¿no? Para personas que apoyan esos determinados partidos políticos. En fin, ¿no? Son varios ejemplos que tenemos, o también una desorganización y, pues, como sabemos, la foto, ¿no? Las fotos son muy importantes y entonces teníamos casos en donde por ejemplo, en Oaxaca, en San Mateo del Mar, bajaban helicópteros, bajaron como 4 en un periodo de 3 horas y media, más o menos. Entre ellos, claro, no había ninguna coordinación de diferentes instancias de gobierno, bajaba uno, entonces en algunos sí hacían filas y trataban de ordenar un poco la entrega de algunas despensas o de artículos de higiene personal, por ejemplo. Luego bajaba el otro y no hacía nada de eso, sino que corrían las personas, corrían los más rápidos, ¿no? Dejando fuera
a personas que todavía no habían tenido acceso a esa ayuda. Como en piñata. Exacto. Sí, de verdad, tal cual. Sí. Y entonces traían 70 despensas, se las dieron a las primeras 70 personas, se bajaron los camarógrafos, tomaron la foto, subió el helicóptero y todos los demás, ¿no? Que otra vez son los mismos que no habían podido tener acceso por diferentes circunstancias, ¿no? Porque son mujeres que iban con sus niños y con sus niñas y no podían correr así de rápido, adultos mayores o personas que están enfermas, en fin, ¿no? Teníamos de todo. Y luego baja otro y lo mismo, en fin, ¿no? Es algo que estuvimos viendo en distintos lugares y pues otra vez, ¿no? Que va en contra de principios humanitarios que tienen que ver, por ejemplo, con imparcialidad, que decir que la ayuda se tiene que repartir según las necesidades y las necesidades más urgentes, sin importar opinión política, ideología, religión, sexo, edad, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de esto se dio de alguna manera en Puebla. Tenemos en la línea, y agradecemos mucho su testimonio, a Mayra Guarneros. Ella es periodista de E-Consulta en Puebla y va a platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Mayra? Buen día. Hola, muy buen día a todos los que están en la mesa. Cuando hablamos recientemente con la gente de Puebla, con reporteros en Puebla, nos decían que lo más impresionante de todo era que no estaba llegando ayuda gubernamental, que todo lo que estaba sucediendo y lo que se estaba haciendo, lo estaba haciendo la sociedad civil. ¿En qué van estos trabajos? Así es, pues desde el primer momento mucha gente, sociedad civil, organizaciones, gente que por iniciativa propia quiso lanzarse a ayudar a las comunidades que resultaron muy afectadas. Las universidades jugaron un papel muy, muy importante en la ayuda humanitaria. Se organizaron muchas brigadas con los programas que ya de por sí tienen las universidades de ayuda a comunidades, que además en Puebla son comunidades que quedan muy lejanas a la capital. Estamos hablando de 3-4 horas de camino en lugares que son de difícil acceso, además por las carreteras, por estas cuestiones de qué es la sierra, qué es la Mixteca. Es un terreno bastante complicado de llegar, entonces pues también se vio con varias dificultades porque mucha gente quería ir en sus vehículos. Entonces eso también hubo como un problema de comunicación en cuanto a caminos y a rutas de acceso, pero bueno, poco a poco se fue organizando, la gente también fue tomando en cuenta y siendo más consciente de que era más importante ayudar en equipo que ir individualmente, ¿no? Esto también obedeció mucho a que pues la gente tiene mucha desconfianza. En la ciudad se veían al paso de los días, esto fue un martes, y bueno, miércoles, jueves, viernes, toda esa semana había centros de acopio en todas partes, en tiendas, en pequeños comercios, en cafeterías, en lugares de la ciudad, donde la gente pues tenía ese ánimo de ayudar y esa necesidad de hacerlo, ¿no? Porque además estas comunidades y estos pueblos son comunidades migrantes, entonces en su mayoría hay mujeres, niños y personas de la tercera edad, entonces la ayuda es muy, muy necesaria, ¿no? Porque son comunidades con niveles de pobreza bastante altos, entonces, y además este problema de migración, ¿no? Claro. Que necesitan pues muchísima ayuda porque las casas se derrumbaron, los caminos se quedaron bloqueados, de por sí en cuestiones normales, en situación normal, digamos, es difícil que lleguen varios servicios, varios enseres que son necesarios para la gente. Quería hacer una precisión sobre el comentario que le hice a Renan, porque bueno, la gente no puede ser llevada a los albergues, tiene que acudir a ellos, pero las personas, los adultos mayores, también por una norma, los niños, las personas en abandono, sí pueden ser recuperados por las autoridades para acudir en su ayuda. Y esta parte es fundamental porque, bueno, sabemos que gran parte de los adultos mayores, por una cuestión cultural, tan atados a su patrimonio, a sus recuerdos, a todas las cosas significativas, es difícil que puedan
acudir a este tipo de cuestiones. Y a mí me sorprende también, Alejandra, Luisa, jóvenes, esta parte en la que hay una muy poca sensibilidad del mundo privado hacia las personas que están en una situación vulnerable. La gente acude a los supermercados, compra cosas que no se pueden cocinar, que no se pueden emplear. Sin embargo, las grandes farmacéuticas que ganan 300 veces más de lo que vale un medicamento no son incapaces de proveer de anticonceptivos, de materiales sanitarios, pensando en los niños, las mujeres y las personas de adultos mayores. Hay toda una serie de requerimientos, personas que tienen problemas con la presión, con la glucosa, con los problemas reumáticos que tienen una alta incidencia, y sobre todo en esa parte de Oaxaca, Chiapas, son una cosa muy, muy difícil. ¿Cómo resolver esa parte? ¿Cómo no? La gente reclama por temas de corrupción que haya un solo fondo, sin embargo no hay un diagnóstico de las personas que están en los albergues, personas que tienen diabetes, que tienen presión alta, que tienen problemas de reumatismo. No hay esa parte, no existe esa propuesta, ese diagnóstico de empresas que pueden ayudar y que son voraces, ¿no? Justamente también lo que se ha observado al paso de los días es que desde la ayuda que va desde la capital del estado, justamente es esto que mencionas, ¿no? Nosotros lo pensamos como nuestras necesidades. ¿Qué necesitaríamos nosotros en situación de emergencia, no? Entonces, se deja de lado de repente las necesidades de las mujeres, de los niños, de alimentación de los mismos lugares, porque a veces mandaban frijoles enlatados, verduras enlatadas, y se nos olvida que ellos son productores de estas cosas y que realmente por alimentación no iban a parar, sino más bien sus necesidades van a la vivienda y a cuidar sus cosas. Aquí están trabajando organizaciones como Tosepan, que es un colectivo, una cooperativa más bien, que trabaja en la Sierra Norte, y que ellos se han desplazado a ayudar a la parte de la Mixteca, y ellos tienen mucho más conocimiento de cuáles son las necesidades y están ayudando en conjunción con la BUAP, con otra organización que se llama Tamaquepalis, que ellos hacen temas de construcción, de vivienda emergente, también con techo, con la misma Oxfam. Están trabajando más en las necesidades de vivienda, que eso es lo que más urge, y bueno, del lado gubernamental aún no existe un censo, estos informes que son necesarios para que la gente pueda estar informada y saber de qué manera puede ayudar, y sobre todo no parar la ayuda en este momento que pues ya pasó, que las universidades regresaron a sus actividades normales, que las escuelas se están reincorporando, que la gente que fue evacuada de los edificios de sus lugares laborales están regresando, justamente que la ayuda no pare, porque la reconstrucción es lo más importante. Y bueno, la gente, lo que comentaban estas organizaciones es que comida tienen, pero la parte de reconstruir sus casas, de recuperar lo poco que pudieran recuperar, pues esa es la parte más complicada y la parte en la que tendríamos que hacer más conciencia como medios, como organizaciones, como sociedad civil, de cuáles son realmente las necesidades, y que ya los reporteros ya no están yendo a las comunidades, los medios ya no están cubriendo esta parte. Entonces, pues en el colectivo se olvida que la gente sigue en emergencia y que sigue con muchas necesidades básicas, ¿no? Como la vivienda. Sí, que la gente puede tener comida, tener manera de subsistir, pero no tiene dónde vivir, y eso está sucediendo, por supuesto, en la Ciudad de México, pero en muchos otros lugares del país. Muchas gracias, Mayra Guarneros, de Consulta en Puebla. Estaremos en contacto contigo para ir siguiendo estas notas. Te agradecemos mucho esta conversación.
A ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. Nosotros nos vamos a quedar aquí con Alejandra Deiber porque la cosa se empieza a complicar cuando decimos, bueno, ¿y a quién le vamos a pedir cuentas? ¿Quién se hace responsable de todos estos asuntos? Aquí nos estábamos ya mandando el papelito. ¿Y los gobiernos locales dónde están? ¿Y qué están haciendo? Y si fueron rebasados o no, ¿qué tendríamos que estarles exigiendo en este momento, Alejandra? Sí, bueno, nada más me gustaría retomar un punto muy rápido que hizo Mayra, porque es muy importante esta parte que decía, ¿no? De cuáles son las necesidades. Y estamos viendo que hay censos, que hay evaluaciones de daño, pero que no están haciéndose de forma desagregada. Es decir, no estamos identificando con más detalle quién tiene esas necesidades, ¿no? Entonces es importante que lo que se siga haciendo considere, por un lado, necesidades de los hombres, necesidades de las mujeres, de los niños y de las niñas, de adultos mayores, ¿no? Claro. De personas con discapacidad, ¿no? Porque si eso no se considera en cualquier tema, ¿no? Ya sea desde la alimentación, el agua, la reconstrucción de las viviendas, no vamos a tener ese impacto deseado, ¿no? O otra vez, vamos a tener personas que se quedan atrás y que se quedan en una situación de vulnerabilidad. Y que siempre son los mismos. Exactamente. ¿no? Eso, o sea, ahorita que hablábamos con Renan, decíamos, o sea, la Sierra Mije no es que esté olvidada desde el 19 de septiembre. Exacto. Está olvidada, o sea, ese es uno de los grandes temas, creo, y no sé cómo verlo desde Oxfam y desde otros lugares. Oxfam ha hecho mucho trabajo, no solo de paliación, de paliativo, sino de diagnóstico también de lo que está sucediendo. Y entonces, ¿cómo haces para que cómo entender una estrategia de reconstrucción? O sea, cómo reubicar y cómo darle vivienda, por nombrar un rubro, a quienes la perdieron. Sí. ¿Por dónde empiezas? Sí, pues justamente detectar quiénes la perdieron, ¿no? Y dentro de una misma vivienda, cuántas familias había ahí, ¿no? ¿Cuántas de esas son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son niños, si eran jefes de familia, si eran jefas de familia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si eran jefas de familia, les van a dar un apoyo, ¿no? Como ya sabemos en Oaxaca y en Chiapas, sí. Y aunque hay algunos módulos que proveen asistencia técnica, eso no nos garantiza que el terreno efectivamente es apto, ¿no? El suelo, para volver a construir ahí con esos materiales, con ese tipo de material. Dos, que las mujeres, por ejemplo, son jefas de familia, tienen que seguir trabajando por otro lado, además tienen el trabajo de cuidado de niños y niñas, ¿no? Y que además ahora se aumentó porque como las escuelas están dañadas y no pueden ir a la escuela, a la vez limita esa capacidad de generar un ingreso, y además reconstruye tu casa, ¿no? Entonces, si no ponemos atención en esos detalles de quiénes son, pues cualquier estrategia que exista para reconstrucción no va a funcionar, y cuando vuelva a haber un sismo puede volver a generar el mismo daño, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier estrategia tiene que considerar esas necesidades, las características de cada vivienda, de cada hogar, y pues atender de forma diferenciada, ¿no? Y bueno, ahora sí, para responder a tu pregunta de gobiernos locales, pues nos encontramos con diferentes realidades en un mismo estado, ¿no? Otra vez fuimos a Morelos, a Puebla, a Oaxaca, y es muy diferente incluso dentro de los mismos estados, ¿no? En algunos hay municipios que se están moviendo, que están tratando de coordinarse con el gobierno estatal, que han establecido comunicación con autoridades comunitarias, ¿no? Entonces, digamos, se avanza, hay mucho todavía que hacer. Tenemos otros que no lo hacen, algunas veces porque no quieren, otras veces porque no saben cómo, ¿no? Eso fue un problema que nos encontramos en muchos municipios, ¿no? Claro.
es más que no saber cuál es el procedimiento. No hubo un programa o un plan de preparación, de prevención en estos municipios, y pues entonces tampoco se sabe, otra vez, ¿no? Cuáles son los estándares mínimos que deben seguirse en cada caso, cuáles son los principios que hay que seguir, y pues eso es algo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Ahora es justamente cómo apoyamos autoridades municipales para que empiecen a construir poco a poco capacidades justamente en temas de preparación y de prevención, y que la reconstrucción se haga de mejor manera, ¿no? Para en un futuro poder evitar estos daños y pérdidas que causan los sismos, porque los sismos no van a parar, ¿no? Es la verdad. Sí. No, y bueno, es interesante pensando en el trabajo que ya ha hecho Oxfam, por ejemplo, sobre el uso patrimonialista o el uso político más bien de ciertos programas de asistencia, ¿no? De Prospera y de Solidaridad, o sea, puede uno remontarse tanto como quiera. Sí. Entonces, ¿cómo estamos en una coyuntura muy salvaje que es el proceso electoral? O sea, este sismo sucede, es una desgracia, pero además en tiempos políticos es una desgracia mayúscula, porque lo que puede hacer es, por un lado, que se abandonen los puestos, ¿no? Porque ya hay que irse de candidato a lo que sigue, y que se queden, y que los procesos de reconstrucción se queden en manos no sabemos de quién, y por el otro lado que se politice la ayuda, que se convierta en actividades de campaña, ¿no? ¿Cómo revisar? ¿A quién pedirle cuentas? ¿Se tiene pensado por parte de Oxfam o de alguna otra asociación revisar esto, llevar un seguimiento de estos procesos? Sí, se va a hacer un monitoreo justamente de cómo se está dando la ayuda, cómo se sigue dando, a quién va, de quién viene, cómo se da. Cómo se da, efectivamente. Y pues también estamos trabajando con otras organizaciones, por ejemplo con Epicentro, que bueno, con esta red de organizaciones, para poder hacer ese monitoreo, ¿no? Y hay que pedirle cuentas a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, al federal, incluso a las empresas que están involucrándose en la reconstrucción de las diferentes maneras, ¿no? Ya sea dando, creando esta bolsa, ¿no? con recursos para la reconstrucción, o las que se están involucrando de manera directa en las comunidades para remoción de escombros, ¿no? Bueno, desde eso otra vez a dar ayuda, a dar despensas, etcétera. Y también es muy importante el papel de la ciudadanía, ¿no? En seguir exigiendo esa rendición de cuentas de los actores que ya mencioné, y también de las mismas organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí, ¿no? También tenemos una responsabilidad hacia las personas que estamos, con las que estamos trabajando en las comunidades y que resultaron afectadas, y por otro lado hacia nuestros donantes también, ¿no? A ver, de todo lo que hemos platicado, por supuesto que hay un discurso de las autoridades que dice, con este temblor perdimos todos, y la sociedad civil salió toda a apoyarse, y uno no quiere tampoco contradecir esto, porque en efecto todos perdimos algo y todos hemos tratado de apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, es muy interesante pensar en cómo, justo de lo que está diciendo Alejandra, pues evidencia la desigualdad de una manera profunda, y no es lo mismo ser un hombre mexicano de 40 años que vive en la Ciudad de México y que tuvo muchos problemas, a ser una mujer una mujer indígena, que vive ¿en dónde? En la Sierra Mija. En la Sierra, y que no tiene ninguna atención. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en este momento? Porque, si no me equivoco, estamos leyendo que eran las mujeres, y las mujeres que son madres, sobre todo, pero habrá quienes digan, pues no, son las personas de la tercera edad. Según Oxfam, ¿hay algún dato, alguna información sobre quiénes son las personas que más necesitan ayuda en este momento? Sí. A pesar de que todos la necesiten por igual. Efectivamente, todos y todas por igual. La necesitan, ¿no? Pero efectivamente hay personas que quedan en situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres efectivamente tenemos nosotros, según las evaluaciones que hicimos, son quienes son más vulnerables ahora, ¿no? Y como tú mencionabas, también mujeres indígenas, porque va desde
temas, otra vez, son estructurales, ¿no? No son de ahora del sismo, sí, sino no que venían desde desde antes. Entonces, ¿no? Son mujeres indígenas que además no hablan español, entonces las pocas veces que ha ido alguien a proveer información, porque ese es otro problema, no está llegando la información, llega en español, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunos casos hay traductores o traductoras que ayudan pero no está a contemplado. difundirla, pero no se contempla, ¿no? Y sí, efectivamente, ellas, porque, como mencionaba, ¿no? Tenemos a hombres que en Morelos, en Puebla y en Oaxaca se dedican principalmente a la agricultura y a la pesca. No fueron actividades que se hubieran dañado con el sismo, ¿no? Sí se interrumpieron porque ayudaron, ¿no? a sus vecinos en sus mismas casas, ¿no? Pero en realidad no están dañadas. En cambio, los medios de vida de las mujeres sí, porque principalmente se dedicaban tenían hornos para totopos en Oaxaca, por ejemplo, en Puebla para pan, que sí se cayeron, ¿no? Entonces, claro, o que se dedicaban, o más bien trabajan en tiendas de autoservicio, en abarrotes, ¿no? En comercios. No como dueñas, otra vez, nada más como empleadas. Claro. Entonces, este es un problema porque sí, se interrumpen igual que los hombres las actividades por estar en esta dinámica de ver cómo puedo ayudar en mi misma comunidad a limpiar, a recoger escombros, claro. Incluso a recibir o sea, si su vivienda no se dañó, a recibir a sus familiares que sí tuvieron alguna afectación. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no pueden seguir trabajando en sus actividades normales porque otra vez se dañaron, ¿no? Y pues es una inversión muy grande que tienen que hacer para recuperar los hornos, ¿no? Claro. Que no es tan fácil. Y otra vez por el trabajo de cuidado que se incrementa, ¿no? De niños, niñas que no van a escuelas, ¿no? Otra vez, ¿no? De los familiares que están recibiendo a lo mejor en sus casas, de adultos mayores, etcétera. Y la dificultad de hacerse las preguntas precisas. En Primer Movimiento publicamos un cuestionario que la Facultad de Arquitectura hizo para las personas que tenían que hacerse unas preguntas muy concretas sobre sus viviendas, sobre el daño estructural, pero tampoco tenemos las preguntas precisas. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo aquí? He vivido de rodillas todo el tiempo, y la situación de desigualdad la agudizó y la hizo visible este sismo, ¿no? Pues con esto cerramos la conversación. Hay mucho que seguir discutiendo. En realidad es el principio de la discusión, querida Alejandra de Iber, coordinadora del Programa de Acción Humanitaria de Oxfam México. Hablamos muy pronto, si te parece bien. Sí, muchas gracias. Gracias por compartirnos toda esta información. Hay un artículo de Animal Político, si no me equivoco, donde pueden leer mucho más. Lo compartimos ya en nuestras redes sociales, @PMovimiento. Quédense con nosotros, tenemos música para seguir discutiendo y también respirando un poco por acá. Sí, vamos a escuchar Va Pensiero, el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. El coro es el tercer acto de la ópera Nabucco y relata la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo de Jerusalén. Esta pieza es una de las más famosas de Verdi y una de las más populares dentro de toda la historia de la música, no solo de la ópera. Vamos a verla.
Hola, soy Rafael Ancheta, soy trompeta principal de la Filarmónica de la UNAM. La Filarmónica de la UNAM para mí es realmente un privilegio y un honor compartir con grandes músicos, grandes compañeros, grandes amigos y siempre dar nuestra mejor capacidad para cada fin de semana tocar lo mejor posible y expresar todo lo que sentimos para el público mexicano. La música es mi vida, enseño música, vivo de la música, me levanto con la música, duermo con la música. Es una universidad donde todo mundo puede entrar, es una de las mejores del mundo y de Latinoamérica, ni se diga. La universidad es espíritu con garra. Mi nombre es José Campillo. Yo estoy trabajando con evolución molecular de virus aquí en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi proyecto de investigación del doctorado en Ciencias Biológicas se trata sobre cómo se originaron los virus. Lo que estamos haciendo es analizar a través de genomas de todos los virus que se encuentran registrados en las bases de datos a nivel mundial, cómo estos surgieron y cómo estos evolucionaron tempranamente. Para mí la UNAM es nuestra máxima casa de estudios en nuestro país y bueno, representa un recinto académico en el cual podamos generar, en el caso particular mío, pues investigación de escala mundial. La UNAM es pública, gratuita, invaluable, una parte importante de nuestro país. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Hay muchos comentarios en redes sociales. Antes de platicar con todos los que hacen comunidad con nosotros, le dejamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que se tuvo que ir a su misión secreta mientras estaba esta pieza musical. Gracias a todos los que nos escriben. Por aquí, Miguel Ángel, estamos en @PMovimiento, leyendo algunos de los comentarios que nos mandan a través de esta cuenta de Twitter. Es interesante, por ejemplo, Roberto Rey Trejo nos dice: no es burocrático iniciar con un censo, la gente requiere su vida normal. Ya, es interesante lo que Oxfam estaba proponiendo, es, a ver, nosotros tenemos esta información para tratar de reconstruir desde dónde, y las autoridades en muchos casos no saben desde dónde, y la sociedad civil en otros tampoco. Entonces, como estamos en esta situación extraordinaria, por favor, tratemos de encontrar entre todos desde dónde y para qué. Sí. Roberto, si tienes propuestas, sería interesante leerlas en @PMovimiento, y para todos los que tengan alguna propuesta, comentario, crítica, apapacho, mentada, lo que gusten, estamos aquí listos para escuchar sus comentarios. @PMovimiento en Twitter, @Primer Movimiento UNAM en Facebook, 55 36 43 39 es el teléfono. Y bueno, estamos en las redes de TV UNAM, que son muy importantes, TV UNAM, @TV UNAM, yes. tv.unam.mx, y en los canales 20.1 en la televisión de paga y en la televisión abierta, en el canal. En la abierta es el 20. El 20. En la de ¿Paga? Cable. Es que no se dice cable. No, la de paga, se dice paga. 120. Bueno. 120. Le mandamos un gran abrazo al equipo de TV UNAM. Hay que decirlo, el día de hoy que tuvimos algunas fallas técnicas, el equipo de Radio UNAM y el equipo de TV UNAM salieron como guerreros épicos a mover cámaras, mover micrófonos, mover audios. Sí. Y siempre se agradece mucho cuando entre todos podemos justamente reconstruirlo. Y nos han escrito para decir que les gusta mucho esta cabina. Sí. No nos vamos a quedar aquí. No. También nos gusta
gusta mucho. Esta es la cabina para los que nos están observando en TV UNAM y para los que nos escuchan y a lo mejor escuchan un poco distinto. Esta es la cabina de AM, del 860 de AM, que por supuesto este halcón milenario lo conduce Socorro Montes, a quien abrazamos y le decimos que muchas gracias. Muchas gracias por como la siempre. acogida. Sí, sin duda estar en esta cabina tiene una atmósfera muy diferente a la del FM, tanto sonoramente como visualmente. Si quieren saber mucho más de cómo es Radio UNAM, pronto podremos volver a visitarla. Todavía estamos en eso. Recuerden que estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a 2 cuadras del Metrobús Amores, pero aún estamos en algunos procesos de reconfiguración, por así decirlo, postismo. Vamos a escuchar una melodía. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel? Vamos a escuchar el coro de los soldados de la ópera Fausto de Charles Gounod, que Fausto es una ópera en 5 actos inspirada en la obra homónima de Goethe. El coro de los soldados es una marcha militar interpretada por el coro masculino y es uno de los momentos más interesantes y más populares de esta ópera. Vamos a oírlo. Y parece ser que con esto nos despedimos, pero regresamos y ya les decimos adiós. Y ahora sí, ya nos vamos de Primer Movimiento. Ya nos vamos. Pero solo por hoy, Miguel Ángel. Sí, hay que revisar la descarga de este programa. Ha sido un programa muy rico, muy político, muy de muchas cosas para pensar. Vale la pena recordarlo. Sí, si gustan regresar a estas reflexiones, recuerden que estamos en radio.unam.mx y tv.unam.mx. Desde ambas plataformas pueden consultar nuestros programas. Mandamos un gran abrazo y la gran virtud de estar en la cabina de AM es que tenemos aquí el metalófono para tocar el sonido tradicional de Radio UNAM, pero tenemos muchas versiones, entonces mientras nos despedimos las vamos a tocar. A ver, es esta la primera, que era... Luego hay otra versión que es la siguiente. Pero la que es mi consentida, y ya con esa nos vamos, es esta. Que según yo es esa, pero ya cada quien elige la de su preferencia. Gracias, querido Miguel Ángel. Gracias, Lisa. Gracias, gran equipo de Primer Movimiento de Radio y de TV UNAM. Nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10. Sí, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Thank you.
Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.